Pues bienvenidos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que trabajamos, en el que tratamos todos aquellos aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Bueno, ¿de qué tratamos esta vez, Cristina? Pues hoy, Rubén, vamos a contestar, vamos a intentar aclarar una cuestión que nuestros pacientes nos hacen mucho. Yo creo que es algo que inquieta mucho a la gente que está en contacto con la ansiedad y es ¿por qué se producen los ataques de pánico? Yo creo que es una de las primeras claves, ¿no? Que es que tenemos que conocer qué es lo que nos ocurre. Necesitamos darle un sentido a todo esto. Y a veces es cierto que vivimos esto de una manera muy mágica. Así que vamos a aclarar cuestiones. Yo empezaría por preguntarte, Rubén, ¿por qué se produce el primer ataque de pánico? Bueno, pues mira, Cristina, en muchos casos el primero de los ataques de ansiedad suele aparecer de una forma aparentemente fortuita. Incluso a veces en situaciones en las que la persona está absolutamente tranquila, donde parece que no está pasando absolutamente nada. Yo puedo estar viendo en casa la televisión tras o incluso muchas veces de vacaciones, ¿no? Que ha habido una temporada de estrés. Y verás, eso es uno de los puntos claves porque existe la incertidumbre. No se sabe por qué ha ocurrido, no encuentro una explicación o una causa lógica por la cual, bueno, pues ha ocurrido este ataque de ansiedad y entiendo que no puedo explicarlo. Así que ante tamaña incertidumbre, muchas veces tengo la sensación de que ese ataque de pánico, bueno, podría venir en cualquier momento. Si realmente me hubiese ocurrido tras estar corriendo, por ejemplo, una media maratón, o me hubiese ocurrido, imagínate, tras una indigestión, ya tendría una causa lógica que darle. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto remitiría esa sensación de incertidumbre. Pero no, como ves, ha sucedido casi de forma aparentemente, entre comillas, fortuita en un principio. Claro, fíjate qué importante esto, ¿no? Ocurre algo que es muy fuerte para la persona, que la persona experimenta, bueno, con muchísima intensidad. Y yo, obviamente, le doy importancia y por razones muy lógicas, ¿no? O sea, son síntomas muy intensos, muy desagradables, me hacen contactar con determinadas ideas sobre perder el control, sobre la muerte, que quizás anteriormente nunca había contactado. Así que aquí tenemos una primera gran idea, ¿no? Que es el hecho de, bueno, le doy una gran importancia. Entonces, ocurre una segunda cuestión. Es que no sé por qué ha aparecido, ¿no? Que quizás es un poco la función de este vídeo, ¿no? También poder encontrarle un sentido, como decía inicialmente. Entonces, como para mí ha sido algo que no sé por qué ha aparecido, no tiene una causa aparente, ha sido sin motivo, lo lógico para las personas es pensar que en cualquier momento esto podría volver a aparecer, ¿no? Si me ha aparecido en un momento en el que yo no me lo esperaba, en el que yo no había una cuestión en sí, no había un porqué, entonces empiezo a agarrarme a la idea de que esto en cualquier momento es como una bomba que tengo dentro que puede explosionar. ¿Qué empiezo a hacer? Pues empiezo a estar de manera constante atento, empiezo a estar en alerta, empiezo a estar preparado para que esto pueda aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, fíjate, ya empezamos a engancharnos. ¿Cómo me siento entonces? Bueno, pues me siento indefenso, empiezo a sentir que no tengo control sobre la ansiedad, que puede aparecer en cualquier momento. Y sobre todo, Rubén, que haga lo que haga, yo no puedo controlar esto. Vale, en este punto, vamos a ver, ya tenemos dos grandes ingredientes esenciales para que se vayan gestando estos ataques de ansiedad. Primero hay una intolerancia a la incertidumbre, es decir, esta incertidumbre nos ha dejado cao, y luego está esa sensación de falta de control, unida también a esa necesidad de control, es decir, de repente se nos ha vuelto el mundo patas arriba, ¿no? No tenemos, o sentimos esa sensación de incertidumbre y además sentimos que no hay nada que podamos hacer para poder controlar esto. Se produce casi esta sensación que muchas veces describimos de indefensión aprendida. Y es aquí donde, bueno, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué se mantienen luego esos ataques de ansiedad en el tiempo y por qué surgen cada vez más? En este punto va a entrar en escena además un nuevo protagonista. Surge entonces, atención, el miedo al miedo. Esto es, el miedo muchas veces que podemos tener a la propia ansiedad. Y en ello, bueno, pues tenemos que entender que la persona va a tener una serie de pensamientos negativos
que van a tener mucha importancia y cada vez que recuerdo ese episodio que me pasó la primera vez, casi como si de un accidente hubiese ocurrido, casi como si de un trauma hubiese ocurrido, mi idea es la de no volver a repetir otra vez esa sensación. Porque creo que de alguna manera no lo voy a poder soportar. Es decir, esto no debería ocurrirme otra vez y si sucede, yo no lo voy a poder soportar. Por lo tanto, ya el solo mero hecho de pensar que me puede volver a ocurrir y lo catastrófico que sería, ¿no? Si eso volviese a ocurrir, hace que me preocupe y que indirectamente me pueda poner nervioso. O sea, que estoy llamando de alguna manera a la ansiedad otra vez casi sin darme cuenta. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, pues aquí es donde empieza a formarse esta bola de la que muchas veces no sabemos cómo salir, que nos tiene tan asustados. Y es que empezamos a formar un círculo vicioso. Fíjate, en cuestión de segundos yo empiezo a detectar cualquier sintomatología, que muchas veces ni siquiera tiene por qué ser ansiosa, pues yo qué sé, una taquicardia porque estoy corriendo más deprisa, una sensación de ahogo porque estoy subiendo una cuesta. Y claro, como yo ya estoy hipervigilante, ¿no? Por lo que hemos explicado antes, yo ya estoy hiperatento a todo lo que puede ocurrir, cada cambio que ocurre en mi cuerpo yo ya lo interpreto como, "Ah, ostras, esto puede ser lo que desemboque que todo esto que yo ya he vivido y que me ha dado tanto terror pueda volver a empezar". Y entonces empiezan a venir este tipo de pensamientos ansiógenos, ¿no? Esos pensamientos que negativos, que seguro que todos conocemos mucho, ¿no? Que son del tipo, "Uf, ya viene, ya está aquí otra vez, esto es horrible, no voy a poder soportarlo, me salvé la otra vez, pero yo no sé si esta vez voy a poder gestionar esto". ¿Y qué pasa? Pues Rubén, estos pensamientos me ponen más nerviosa aún, ¿no? Más nervioso. Ujú. Como ves, entramos en el círculo. ¿Qué pasa? Que a mayor ansiedad que estoy teniendo, también mayores síntomas, ¿no? Estoy acelerando más mi organismo, lo cual ya tengo más taquicardias, tengo más sudoración, más, bueno, un abanico de síntomas bueno, cada persona manifiesta más de una manera. Entonces, bueno, pues mayores niveles de ansiedad que se han producido por esta interpretación, mayor credibilidad le empiezo a dar a mis pensamientos. No es como si esto de que esto es horrible y esto es insoportable me está suponiendo que mi corazón imagínate, y mi respiración se empiecen a acelerar, casi es como una verificación de que era verdad eso que estaba pensando. Así que empezamos a entrar en una espiral de pensamientos y de síntomas que no paran de retroalimentarse. Claro, y entonces, Cristina, ¿qué hago entonces? ¿No? Lo lógico, pero desadaptativo, es que cuando tenemos miedo ante algo, bueno, pues huyo de esa situación. Entonces, claro, casi milagro, ¿no? De forma abrupta, esos síntomas que estaban apareciendo, de pronto desaparecen, ¿no? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esta manera? Que la única manera que tengo de poder eliminar esa ansiedad, eso es lo que aprendo casi a fuego, la única manera de poder eliminar esa ansiedad es, bueno, o bien evitando aquellas situaciones en las que vaya a sufrir, en las que se hayan producido ya esos ataques de ansiedad, por si acaso, no vaya a ser que, o bien escapando muchas veces de las mismas, porque ello me produce alivio. Y lo que voy aprendiendo, fíjate, es de forma muy profunda, es cuando no toco el miedo, entonces me siento aliviado. Cuando no toco el objeto del miedo, entonces no aparecen los síntomas. Si me alejo del objeto del miedo, entonces los síntomas desaparecen. Claro, el problema realmente es que en el fondo estas conductas que llamamos de evitación o de escape son las que precisamente van a mantener el problema a largo plazo, porque en un primer momento parece que me están solucionando el problema, pero imagínate que, claro, al final termino por hipotecar casi mi vida, porque con tal de no volver a repetir esa situación, bueno, hago lo que sea, es decir, eso va a condicionar mi vida en algunas ocasiones casi completamente, ¿no? Y bueno, pues voy aprendiendo precisamente este tipo de conductas que al final terminan siendo desadaptativas, Cristina. Pues sí, Rubén, pero bueno, dentro de todo esto que hemos contado hay una grandísima y buena noticia y es que todo este proceso se puede revertir.
de algún modo no estamos hablando de otra cosa que no sea un aprendizaje, ¿no? Yo he aprendido determinadas cosas. He aprendido, por ejemplo, que la ansiedad me resulta insoportable y que si yo salgo de ese lugar o si yo dejo de tocar aquello que me da miedo, todo eso se pasa. Y claro, pues hemos hecho un proceso de condicionamiento total en nuestro cerebro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues la palabra contraria, que es descondicionar. Yo tengo que empezar a enseñarle a mi mente nuevas cosas. Por ejemplo, tengo que aprender a enseñarle a gestionar esos pensamientos, a que quizás no sean tan verídicos como yo me creo, a aprender a reinterpretar los síntomas de otro modo. Y una parte muy importante, aprender a no huir, que esto es muy complicado, ¿no? Porque da mucho miedo. En el fondo uno tiene la sensación de que quedarse es, bueno, ya es el fin del mundo. Pero con todas estas estrategias anteriores que he mencionado y otras nuevas, ¿no? Es un proceso más complejo, va a facilitarnos que podamos exponernos de otro modo, con un sentido, y que podamos entender por qué cada vez que, como tú muy bien has explicado, yo no toco aquello que me da miedo, no dejo de alimentar constantemente a la ansiedad. Así que, bueno, ya digo, somos capaces de revertir esto, se necesita trabajo, se necesita constancia, pero no estamos condenados a tener ataques de pánico de por vida. De todo esto, pues podemos aprender y Mm, podemos revertir mm. toda la situación en la que estamos. Así que nada, Rubén, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya servido y, como hemos dicho al principio, que también podáis darle un sentido a todo esto, que no lo viváis de esta manera tan como una condena, ¿no? Que parece que a veces ya estamos muy perdidos. Como siempre os decimos, si queréis información, si queréis solucionar alguna cuestión, podéis escribirnos a nuestro correo, que es info@amadag.com, o a través de nuestra página web, que es www.amadag.com. Y no te olvides que tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente. En iOS te vas también a la tienda de iOS, pones La Teoría de la Mente y ahí estamos. Es completamente gratuita. Y en Android, pues exactamente lo mismo. Te pasas al Google Play y ahí tenemos pues La Teoría de la Mente. Y ahí tenemos todo, los vídeos, todos los podcasts. Tenemos ejercicios también que te van a ayudar en tu proceso para la ansiedad. Bueno, que te voy a contar ya, que no te haya contado antes, que te descargues la app. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo.